Y de las mujeres en medicina pasamos a las mujeres en astronomía. Nuestra siguiente ponente es Laura Hermosa Muñoz, investigadora predoctoral en el Departamento de Astrofísica Extragaláctica del Instituto de Astrofísica de Andalucía. La podéis seguir en sus directos, en TikTok, porque es una divulgadora maravillosa. La astronomía de María de Salley, Laura Hermosa. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de dar esta charla hoy, que empieza con una pequeña historia. La historia de una niña que se llama María. María es una niña, como os digo, que tenía 8 años, a la que un buen día su padre le dijo: María, si te apetece vamos a dar una vuelta por una zona cercana, que un vecino de la zona hace unos pocos años ha descubierto una cueva. Claro, imaginaros, una niña de 9 años súper emocionada con poder ir a visitar una cueva con su padre, ¿no? Entonces, pues entran en la cueva y se ponen pues a pasear por ahí, ver lo que encuentran, inspeccionar las rocas y demás. Cuando de repente María ve como una grieta en un hueco en la pared y se cuela por ella. Y entra en una gruta y se queda alucinando y empieza a gritar: papá, papá, ven, ven corriendo. Claro, imaginaos el susto de su padre, ¿no? María, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué estás viendo? Y María le dice: papá, hay animales en el techo. Lo que ese día de 1879 María acababa de descubrir es lo que hoy consideramos la joya del arte paleolítico superior, que es la cueva de Altamira. Lo que estaba viendo eran un montón de bisontes, de caballos, un montón de figuras pintadas en el techo de una pared, de una cueva. Lo que nos cuentan estas figuras, lo que nos han transmitido hasta ahora, es un poquito sobre el mundo en el que vivían las personas que habitaban esa cueva al principio. Porque en una época en la que, lógicamente, no había móviles, no había cámaras, no había ordenador, la manera que ellos tuvieron de trasladar sus historias y su mundo fue a través de pinturas en una cueva. Aunque es verdad que nosotros ahora tenemos muchísimas ventajas con respecto a ellos, ¿no? Aunque sean tecnológicas mismamente, ellos tenían una ventaja fundamental con respecto a nosotros que no vamos a tener probablemente nunca más. Y es un cielo 100% libre de contaminación lumínica. Resulta que no solo estas personas tenían inquietudes básicas, ¿no?, de sobrevivir, sino que seguramente también algunas noches saldrían hacia afuera, mirarían al cielo y se preguntarían qué eran todos esos puntitos que cubrían la noche, o qué era esa mancha enorme que cruzaba el cielo, o incluso qué eran esa bola de fuego gigante que les calentaba y les daba luz durante unas horas al día. Esas preguntas que se hicieron de manera tal vez inocente hace ya tantísimos años, nos fueron acompañando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y de hecho, cuando, por ejemplo, damos el salto a las civilizaciones griegas y romanas, ellos también fueron los primeros que empezaron a dar respuesta a algunas de estas preguntas. Y fueron los que nombraron, por ejemplo, al Sol, a la Luna o a los planetas más cercanos a la Tierra, como Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esos planetas se veían a simple vista, se conocían y llevan los nombres de algunos personajes mitológicos importantes para esas civilizaciones. Y no fueron las únicas cosas que hicieron, porque una cosa fundamental es que decidieron agrupar estrellas del cielo formando lo que hoy conocemos como las constelaciones. En concreto, definieron 48 constelaciones antiguas y simplemente las historias de su mitología la subieron al cielo. Así aparecen en el cielo constelaciones como, por ejemplo, Hércules, una figura que seguro que os suena, el famoso hijo de Zeus, y también aparecen historias como, por ejemplo, Pegaso, el famoso caballo alado, que también acompañaba a Hércules supuestamente. Y podría seguir así un buen rato, porque ahora mismo tenemos un total de 88 constelaciones definidas en el cielo nocturno. Muchas de ellas todavía se conservan desde este momento de la antigüedad. Y aunque es verdad que prácticamente nadie se conoce las 88 constelaciones de memoria, porque son muchísimas, estoy segura de que todo el mundo conoce al menos 12 de ellas, que son las famosas constelaciones del zodiaco, que lo único que tienen de especial es que forman una línea o una curva en el cielo por la cual está el plano del sistema solar, por la cual siempre
se veía salir y se ve salir al Sol y ponerse todos los días. Una curva en la que vemos los planetas durante todo el año. Esta curva se conoce desde hace muchísimo tiempo y de hecho se midió por primera vez la inclinación que tenía Erastótenes, ¿vale?, en la antigua Grecia, hace muchísimo tiempo. Y es curioso porque en esa época podíamos medir muchísimas cosas con precisión, no solo esto, también se pudo medir por primera vez el radio de la Tierra, con muchísima precisión para la época. Pero aún así seguían pensando que era el Sol el que orbitaba alrededor de la Tierra y no al revés. Esta idea cambió mucho más tarde, tuvimos que esperar hasta el siglo XVI, en que Copérnico por fin elaboró un modelo matemático completo que situaba al Sol en el centro del sistema solar y a la Tierra y los demás planetas orbitando en torno a él. Aunque también el término demás planetas es un poco complicado en ese momento, porque solo conocíamos lo que podíamos ver. Y el último planeta que habíamos podido ver a simple vista era Saturno, no conocíamos nada más allá. Tuvimos que esperar otros 100 años más al invento del telescopio por este señor que aparece en pantalla, que es Galileo Galilei. Y esto nos abrió un mundo nuevo. Pudimos por fin utilizar un instrumento para mirar al cielo y descubrir cosas que no habíamos visto nunca, como por ejemplo que había más planetas con lunas aparte de la nuestra. Y así conocimos los famosos satélites galileanos que están en Júpiter. Y también por primera vez descubrimos un planeta, que es Neptuno y Urano, los dos planetas más lejanos del sistema solar. Aquí en pantalla tenéis Urano, pero para que os hagáis una idea, tardamos muchísimo tiempo en descubrir y en completar todos los componentes del sistema solar, tanto que en realidad Neptuno lo descubrimos en el año 1840, o sea, ni siquiera hace 200 años que conocemos todos los planetas del sistema solar, ¿vale? Para que nos situemos temporalmente, en esta época también estaban pasando cosas muy guays en otras partes del mundo. Por ejemplo, Ada Lovelace acababa de escribir lo que hoy conocemos como el primer programa informático de todo el mundo. Y también en otro lado del mundo teníamos a Samuel Morse mandando el primer telegrama por un telégrafo eléctrico de toda la historia. Y es curioso porque estamos en 1840 y seguimos desconociendo muchísimo de nuestro universo. Seguimos estando limitados a pensar que todo lo que nos rodea es nuestro sistema solar. Y entonces se vino las 2 décadas más importantes de toda la historia de la física, que son las 2 primeras décadas del siglo XX, donde absolutamente todas las ramas de la física sufren una revolución increíble y, por supuesto, la astrofísica no iba a ser menos. En ese momento fue cuando nos dimos cuenta de que todas las estrellas y todos los planetas que teníamos alrededor formaban una entidad única, una galaxia, nuestra galaxia, a la que llamamos Vía Láctea. Y no solo nos dimos cuenta de esto, es que también nos dimos cuenta de que era solo una dentro de un mar de miles de millones y millones de galaxias que hay ahí fuera. Y esto fue una auténtica revolución. Acabábamos de darnos cuenta no solo de los pequeños que éramos, sino de que en realidad podía haber muchísimos más mundos ahí fuera de lo que esperábamos. Y de la mano de este descubrimiento, de que había muchas más galaxias, vino otro, también igualmente importante, que fue el descubrir que todas las galaxias se estaban alejando unas de otras, lo que quería decir que el universo se estaba expandiendo. Y lo estaba haciendo a un ritmo muy bestia, potenciado por un objeto, una cosa, a lo que denominamos energía oscura, que aún hoy en día no sabemos lo que es, pero que compone la mayor parte del contenido de materia y energía del universo. Y en este momento en el que todo estaba revolucionado, todo el mundo estaba mirando a gran escala, fue cuando decidimos ir a mirar a lo pequeñito, a los componentes de esas galaxias, y nos fuimos a mirar al centro de las mismas. Y fue cuando descubrimos, más o menos a partir de mitad del siglo XX, que en el centro de ellas habitaba un agujero negro supermasivo. Pero tan solo hace 2 semanas que hemos podido sacar esta imagen de aquí, que seguro que a todos os suena. Es la imagen del primer agujero negro supermasivo de nuestra galaxia, que se llama Sagitario A estrella, o CIJ por sus siglas en inglés. Más allá del significado físico que pueda tener esta imagen, para mí lo que representa es el avance bestial que ha tenido la astronomía en todo este tiempo. Porque hasta hace tan solo 2 semanas nos parecía totalmente imposible poder alcanzar la resolución necesaria para sacar una foto a un objeto tan pequeño que está en el centro de una galaxia tan lejos de nosotros.
A mí lo que me lleva a pensar esta foto es, ¿qué pensaría María si hoy viera esta imagen? Si cuando ella descubrió la cueva de Altamira, ni siquiera sabíamos lo que era una galaxia. ¿O qué pensarían los habitantes de la cueva de Altamira si vieran esta imagen, si cuando ellos existían ni siquiera sabíamos lo que eran las estrellas? Viendo el ritmo vertiginoso que lleva la astrofísica durante todo este tiempo y sobre todo exponencialmente en los últimos años, ¿qué no podremos descubrir en el futuro, en los próximos 50 años? Y sobre todo, ¿qué respuestas más maravillosas iremos a dar a preguntas que ahora mismo ni siquiera nos hemos planteado? Muchas gracias.